Hoy vamos a usar la clase para que ustedes hagan catarsis. Vamos a liquidar sueldo, pero con bronca. Entonces, descargan un poco la tensión que traen. Sartori, ¿a vos cómo te fue en el examen? ¿Vos que sos el outsider acá? ¿Que vení porque me extrañás? Aunque sea un mensajito en el chat. Sí, Sergio. Pregunte. En la conciliación bancaria, ¿por qué se tildó cosas del mes anterior? Porque cuando practicamos la conciliación bancaria, se trabaja también con la hoja de trabajo del mes anterior por las diferencias temporales. ¿Sí? Recuerden que dijimos que existen movimientos, que generalmente pueden ser cheques o depósitos, que lo tenemos bien registrado en la contabilidad, pero que por algún motivo de los tiempos administrativos del banco, todavía el banco no los acreditó, ¿sí? O no los debitó. Entonces, esas diferencias temporales las dejamos, las remarcamos en la hoja de trabajo de la conciliación y al mes siguiente verificamos que esas diferencias temporales se hayan corregido. Y por eso marcábamos o tildábamos movimientos en la conciliación bancaria de marzo, porque durante abril ya habían aparecido esos cheques o esos depósitos. Es por es por las diferencias temporales. Movimientos que están bien registrados en contabilidad, pero que el banco todavía no los había registrado, ¿sí? Y esas diferencias se corrigen solas al mes siguiente cuando el banco termina de debitar o acreditar la plata. Sí, el ejemplo más claro era el depósito, que era a fin de mes. Un depósito que se hace el último día hábil según la hora en que se haya hecho el depósito, o si era en la sucursal de acá o en la sucursal de otra localidad, puede tardar hasta 72 horas en aparecer en el banco, ¿sí? Entonces yo contablemente al 30 de abril o el mes que sea, puedo tenerlo registrado en la contabilidad y está bien registrado el depósito porque tengo la boleta de depósito, pero en el banco no está todavía y aparece recién en el banco el 2 de mayo o el 3 de mayo. ¿Sí? Son diferencias temporales, las dejamos marcadas en la hoja de trabajo de la conciliación y las tildaremos al otro mes cuando hacemos la conciliación del mes siguiente. ¿Sí, Sergio? Súper. Bueno, Hola, muy arranquemos, Javi. buenas tardes. Antes de que A me ver. arranquemos, estoy con el compañero, estaba con esas mismas dudas que había hablado con él también y Sí. estoy feliz porque las aclaré. Pero ya que estamos hablando de ese asiento de eh, ajustes por Ujú. diferencias temporales, que es una de las cosas que necesitamos No para es poder asiento hacer. de ajuste, ¿eh? Ojo. ¿Cómo? No, no, Las, es. las Ay, diferencias temporales no generan asientos de ajuste. no, cómo se llama entonces a ese cuadro que nos. ¿La hoja de ori- trabajo? Sí, eso. Encima lo anoté acá y pregunto qué volumen. Bueno, le hacía una consulta porque en los depósitos el 14 bancario en el mes de abril, estoy viendo, y después está el otro que es otro de 4.573 y no está esos depósitos pendientes de acreditación. ¿Y la pregunta? Y la pregunta es, ¿por qué no está? Porque no se acreditó todavía y entonces no se registró en ese mes. Puede pasar, a ver, no recuerdo ahora bien el ejercicio, pero puede pasar de que es raro, sería raro, pero puede ocurrir de que una diferencia temporal no se soluciona al mes siguiente y siga quedando como pendiente un mes más, ¿sí? Pero ya habría que ir a hacer gestiones al banco, ¿sí?
puede pasar de que yo haga un depósito y el depósito queda pendiente porque no me aparece en el banco y cerró el mes y nunca apareció el depósito. ¿Sí? Entonces sigue quedando como diferencia temporal, pero habría que hacer ya alguna gestión en el banco, sobre todo para averiguar qué pasó con la plata. ¿Sí? No sé si Porque es en ese el el, caso puntual del ejercicio, pero puede pasar. porque en el mayor está el que nosotros entregamos en efectivo, ese monto, pero no está en el extracto ni en marzo ni abril. Ok. Y dice que Por es un eso depósito, no es un cheque. dice efectivo. Ok. Puede pasar que quede pendiente más de un mes. O sea, puede haber una diferencia temporal que pase un mes. Ah, Pero perfecto. Tengo que Digamos, seguir viendo también el ejercicio. Sí, igual, digamos, recuerden que esto es la conciliación bancaria básicamente matemático, digamos, porque ustedes parten de un saldo conciliado. Ese saldo conciliado tenía en consideración esas diferencias temporales. Si ustedes no le aparecen al marcar, al tildar esa diferencia, tienen que seguir dejándola, no importa, digamos, básicamente cuál es la razón acá, por lo menos en lo que nosotros hacemos de ejercicio práctico, cuál es la razón de por qué se mantiene esa diferencia temporal. Porque no aparece en el banco y no aparece, es lo mismo, un cheque tiene 30 días para cobrarse, si no se cobró, quiere decir que ese cheque ya no lo puede cobrar en el banco aquel al que le dimos. ¿Eh? El proveedor ya no lo puede mandar a cobrar, lo puede haber perdido, se puede haber extraviado, se lo pueden haber robado, lo que sea. Ese cheque va a seguir colgado, por así decirlo, en nuestra registración de pendientes. Porque el proveedor algún día puede venir y decirnos, mirá, se me extravió, hice la denuncia, ¿me podés reponer este cheque porque nunca lo cobré? Y bueno, ahí nosotros vamos a verificar que efectivamente no lo cobró y como es un proveedor de confianza y queremos mantener que siga proveyéndonos la mercadería, seguramente le vamos a extender otro cheque. ¿Sí? Pero esas diferencias que son así temporales van a seguir permaneciendo en la medida en que no se cancelen. ¿Sí? Porque es que no aparece en matemático, la conciliación bancaria es matemática, matemática pura. Si ustedes andan bien en matemática, van a andar bien en la conciliación bancaria. Bueno, Javi, tenés 20 minutos para cerrarme el descuento de cheque. ¿Tanto? ¿Tanto tiempo? Bueno, 10 minutos entonces. Vamos a arrancar entonces. Yo le comparto. Ahí se ve, Javi. Ahí estamos. ¿Sí? Esto es lo que teníamos para hoy. La unidad 11. Ya vimos toda esta parte de lo que es la registración. Esta es la liquidación que hacía el banco cuando nosotros determinamos el descuento y acá estaban todos los cálculos que determinamos para después confeccionar el asiento, ¿sí? Recuerden que este asiento lo podían hacer de tres formas. Esta, que era una forma base, pero que fíjense acá, estamos debitando y acreditando la cuenta banco y no es conveniente tener la misma cuenta, el débito y acrédito en un asiento. Entonces lo único que se hace es compensar y llegamos a este otro asiento. Y después, la otra opción que teníamos era registrar por un lado el préstamo que hacía el banco y por el otro las comisiones, seguros y gastos que nos estaba cobrando. ¿Sí? De la misma forma, fíjense, acá lo único que hice fue separar el asiento inicial en dos partes. Bueno, hasta ahí habíamos llegado. Después nos queda el 30 del 9, la operación del 30 del 9. Acá nos dice que el señor Felipe Gaona abona el saldo del documento entregado oportunamente. La operación del descuento fue el 5 de agosto, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Esa operación de descuento, como nosotros vimos, tenía intereses. Tenían intereses positivos los documentos que nosotros recibimos de nuestros clientes y teníamos intereses negativos por los
parte de la documentación que por parte del descuento que nosotros hacíamos en el banco. Entonces tenemos como el proceso del interés es un devengamiento al final de cada periodo mensual. Nosotros tenemos que devengar esos intereses. Eso hasta el 30. Entonces, el 31 de agosto tendríamos que hacer el siguiente acento. ¿Sí? La parte de los intereses positivos, que en el planteo nos decía que el total de intereses de documento a cobrar era 8.000 pesos y era en 2 meses, así que simplemente lo hacemos dividido 2, 8.000 dividido 2, y la parte de los intereses negativos, que eran los 6.900, que el banco descontaba del importe total de los documentos al hacernos la acreditación, ¿sí? Y esto también eran en 2 meses, ¿sí? ¿Se acuerdan que hacíamos 115 por 0,03 por 2? Eso nos daba los 6.900. Acá dividimos por 2 porque es un periodo mensual. Esto es al 31 de agosto. Bien, acá terminamos la parte de agosto. Fíjense que la operación es el 30 del 9. Entonces, tenemos que volver a hacer esta registración del devengamiento al 30 del 9. Entonces, el 30 del 9 otra vez, devengamos la porción no devengada de los intereses positivos, tenemos 4.000, y los intereses negativos, ¿sí? También devengamos la parte correspondiente al mes de septiembre y hasta ahí llegamos. ¿Eh? Y ahora sí tenemos que registrar la operación que nos indica. ¿Qué operación registramos? Nos dice, el señor Gaona abona el saldo del documento entregado oportunamente. Quiere decir que se fue, que en el banco, ¿sí? Ese documento que nosotros descontamos y que le informamos al señor Gaona que estaba descontado en el banco, fue él y canceló ese documento. Entonces, como no tenemos más ni el documento, de la obligación del documento de terceros descontados, ni el documento a cobrar, lo único que hacemos es cancelar. El de Gaona era de 35.000 pesos, ¿verdad? Entonces, hacemos la operación, documento de terceros descontado, que era la operación, la regularizadora de documentos a cobrar, y cancelamos documentos a cobrar. Entonces eso se liquida y ahí ya no nos queda nada de la parte de la documentación de Gaona. ¿Sí? ¿Alguna pregunta acá? Tengan en cuenta y eso, ya de paso les comento lo que, porque ahí al hacer en el parcial, por ejemplo, tenían muchos, utilizaron las cuentas de devolución de mercadería. Devolución de una mercadería es una cuenta de movimiento. Si ustedes utilizan cuenta de movimiento, tienen que cancelarla al cierre o verificar que se encuentran canceladas. ¿Eh? Si no, no usen cuenta de movimiento. Le digo eso para acordarme nomás. Bien. Después nos dice, esta de acá ya pasamos al 1 de octubre. Yo no estoy viendo el chat. Cualquier cosa me avisas. Sí, Javi, yo te aviso. Bien. Nos dice, al no haber abonado la señora Marta Torres, la señora Torres tenía un documento de 80.000 pesos. El documento a su vencimiento, el banco nos debitó de nuestra cuenta corriente el importe del documento, más 1.500 por gastos bancarios y 350 en concepto de IVA. Situación que la firma toma conocimiento ese día al conciliar las cuentas corrientes con el resumen de los movimientos bancarios bajados de la página de internet del banco. Bien, entonces la señora Torre no fue a pagar al banco el documento. ¿Y qué hizo el banco? Como nosotros somos endosantes de ese documento, descontó directamente de nuestra cuenta bancaria el importe. ¿Sí? Entonces, primero lo que tenemos que hacer es cancelar lo que es la parte de la operación, es decir, del documento
igual que hicimos con la operación anterior de Gaona, este ya deja de ser un documento de terceros descontados, ya no está más, el documento no aparece como tal, porque nosotros en este momento damos de baja el descuento que hicimos en el banco del documento y el documento a cobrar desaparece de la cuenta de documentos a cobrar. Pero ¿qué pasa? Vuelve a aparecer porque nosotros vamos al banco y pedimos ese documento o el banco nos lo entrega porque nosotros podemos ejecutar ese documento. ¿Sí? Entonces, si bien el banco nos cobra a nosotros el importe de los 80.000 pesos, acá tienen 80.000 más las comisiones y el IVA, que es lo que nos cobra el banco, nosotros tenemos que ingresar este documento por los 80.000. Este documento nosotros lo podríamos ejecutar al iniciar un juicio de ejecución contra quien lo libró. ¿Sí? No sé si se entendió hasta acá. ¿Están todo bien? ¿Me siguieron? Sí, profe. Bien. Lo que nos pide la segunda parte era que mayoricemos, digamos, determinemos los saldos de las cuentas que conforman créditos por venta dentro al 5 del 8 y al 30 del 9. Entonces, las cuentas son documentos a cobrar, documentos de terceros descontados, intereses positivos adelantados sobre los documentos a cobrar e intereses negativos adelantados sobre documentos descontados que dijimos que era una regularizadora de regularizadora. ¿Ya? Entonces, documentos a cobrar tiene una operación el 31 del 7, que era, digamos, aparece el 31 del 7 con los 160.000 pesos, que era lo que nos daba de importe inicial, ¿sí? Que nos decía cuánto era el total de documentos a cobrar, que era el saldo de la cantidad de documentos. De esos total, solo 115.000 pesos fue lo que nosotros descontamos al banco. Pero el 31 del 7, ese es el importe. Y después tenemos documentos de terceros descontados, que es la cuenta regularizadora de documentos a cobrar, los 115.000, el 5 del 8. ¿Sí? Fíjense que acá me quedaría 45.000 pesos, que es el documento que nosotros no descontamos. Porque esta regularizadora tiene saldo inverso. Las cuentas del rubro del activo documento a cobrar son deudora y la regularizadora acreedora. ¿Sí? Y después tenemos los intereses positivos adelantados. Los intereses positivos adelantados tenemos al 31 del 7, que es cuando iniciamos y es un dato que nos está dando el planteo, son de 8.000 pesos. Y los intereses negativos adelantados, conforme el cálculo que hicimos de cuánto nos cobraba el banco por el descuento de los documentos, era de 6.900. ¿Sí? Y al 5 del 8, eso es todas las operaciones que tenemos. Entonces, nuestro saldo son los siguientes. Saldo deudor 160, acreedor 115, acreedor de los intereses positivos adelantados 8.000 y deudor de 6.900 de los intereses negativos adelantados sobre el documento. Y ahora lo que tenemos que hacer es expresar eso en un cuadrito. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? Los saldos al 5 de agosto de 2015, que nos pedía ahí el planteo, es determinar para las distintas cuentas que componen el rubro cuál es el saldo. Entonces, documentos a cobrar 160.000, los intereses positivos eran los 8.000 pesos. Estos dos importes ya nos eran dados del dato que nos daba el planteo. Y después tenemos intereses, documentos de terceros descontados, ¿sí? Cuenta regularizadora de documentos a cobrar, 115.000, intereses negativos adelantados sobre documentos descontados, que es una regularizadora de regularizadora del activo, ¿sí? Que son los 6.900 pesos. Ahora,
¿Cuál es el saldo de nuestros documentos a cobrar? Es la suma algebraica de todos estos saldos, ¿sí? Que es 43.900 pesos. ¿Está? ¿Me siguieron hasta acá? Esto es simplemente mayorizar y verificar cómo se dan los totales. Después tenemos, eso era al 5 de agosto y ahora tenemos que hacer al 30 de septiembre. Entonces, las registraciones que fuimos haciendo, tenemos que volcarlas en los mayores. Tenemos 35.000, que fue el pago que hizo Gaona, el señor Gaona, de su documento en el banco. Que hicimos fue al 30 del 9, eso nos da 160 menos 35 y el saldo deudor de 125.000 al 30 del 9. Después, en los documentos de terceros, de contado, también la misma operación. Recuerdan que en ese nosotros habíamos hecho documentos de tercero de contado a documentos a cobrar por los 35.000. Entonces, el saldo que nos queda es 80.000 pesos. Tenemos dos devengamientos, uno al 31 del 8 y el otro al 30 del 9, de 4.000 pesos. Lo que nos da 8.000 en el debe y en el haber y la cuenta está saldada. Y algo similar ocurre con los intereses negativos adelantados. Al 31 del 8 los 3.450 y al 30 del 9 los 3.450. El total de debe y haber 6.900 y la cuenta queda saldada. Ahora tendríamos que armar cómo quedaría los saldos al 30 del 9. Entonces, conforme a lo que vimos, nos queda 125.000 de documentos a cobrar y la cuenta regularizadora, que es la que no se canceló en agosto, porque no pagó, no se pagó, sino que el banco nos terminó descontando y se registró recién el 1 de octubre. Entonces nos queda con un saldo de 45.000 pesos. Porque todavía estaba esta cuenta regularizadora afectando el saldo de documentos a cobrar. Y esos serían los totales. Y ahora lo único que nos queda es ver el último puntito, que es respecto de la documentación de respaldo relacionada con descuento de documentos. Fuimos viendo más o menos, o por lo menos se fue detallando cuál era la documentación. Eran los documentos de terceros. Y recuerden que también pueden llegar a descontarse documentos propios, es decir, con la firma de la empresa en el banco. Las liquidaciones bancarias, que era el detalle que nos daban del descuento, de los importes que nos habían descontado como consecuencia del descuento de los documentos, que indicaba cuánto eran las comisiones, los gastos, el IVA. Los extractos bancarios que sirven de base para ver, para cotejar, digamos, con la liquidación bancaria y los importes que nos informa el banco y para verificar también, como ocurrió en el último registración, que no se habían abonado el documento de 80.000 y que el banco directamente verificamos que nos había debitado de nuestra cuenta. Y las minutas contables que sirven de base, por ejemplo, para el devengamiento de los intereses. Toda esa parte de devengamiento de intereses se hace a través de minutas contables. Y con eso estaríamos terminando el ejercicio de descuento de documentos. No sé si tienen alguna pregunta, consulta, duda. ¿Están preconcentrados para mañana el parcial? Sí, Te voy a están pasar el repasando. Bien, profe, perfecto. presentador, Juan. Dale. Cedeme el poder. Ahí está. Bueno, Se- gracias. Vamos a comenzar entonces práctico de la unidad 12. Terminamos la unidad 11, ¿sí?
Hoy ustedes completaron la unidad 12 en teoría. Vamos a ver ahora la parte práctica de recursos humanos y nuevo subsistema. Ahí comparto con ustedes. Me avisan cuando se ve. Ya se ve. Gracias. Sí, señor. Disculpa, Juan, hago una aclaración. Hay que preguntaron por el importe ese del Aclarar. depósito que quedó pendiente en el extracto bancario. Ese importe en realidad no es que quedó pendiente, digamos, tenía una diferencia con el depósito que el banco hizo, tenía una diferencia de 200 pesos, ¿no? Esto es la consulta Estefanía, que la compañera hizo al principio de clase Estefanía creo que sobre era que la preguntó hoy. conciliación bancaria. Sí. Sí, te volví para atrás. Claro, porque quedan Era eso, pensando en ¿no? descuento. Sí. Ok. Bueno, Bueno, gracias. de nada. Aclarado entonces, arrancamos con unidad 12. El ejercicio 12.1 es la grande SA y la tarea nos pide completar la planilla de liquidación de sueldos y contribuciones patronales, efectuar las registraciones que correspondan para el devengamiento de sueldo y provisión del SAC y confeccionar el recibo de sueldo de haberes de Rosana Alcaraz. Bien, vamos a comenzar entonces a ver la parte práctica de liquidación de sueldos, ¿sí? Bien, este es el planteo cortito, ¿sí? La grande SA con domicilio en Saavedra 24, Resistencia, es una empresa dedicada a la compraventa de telas para tapicería, ubicada en la ciudad de Resistencia. Tiene los siguientes empleados: Estefanía Álvarez, encargada; Alberto Alberó, vendedor; Gabriel Deus, vendedor; y Rosana Alcaraz, administrativa. Fecha de ingreso, 1 de junio de 2014. Bueno, usted como contador externo de la firma recibe las novedades mensuales para la liquidación de sueldo, ¿sí? Bueno, vamos a ver qué otros datos nos da el planteo previo a comenzar a confeccionar las planillas de liquidación, ¿sí? Bien, el punto 1 nos decía entonces completar planilla de liquidación de sueldos y cargas sociales. Bien, tenemos dentro del planteo este cuadrito que nos da los datos sobre conceptos que van a cobrar nuestros empleados por el mes de julio, ¿sí? Entonces tenemos ahí básico, antigüedad y comisiones. Y tenemos dos llamaditas. Alberto Alberó dice ausente un día sin aviso. Y Rosana Alcaraz, licencia por maternidad desde el 15 de julio. Bueno, ¿para qué me dan esta información? ¿Sí? En estos casos, nosotros lo que debemos hacer es proporcionar los sueldos en base a los días efectivamente trabajados por cada empleado. ¿Sí? En el caso de Estefanía Álvarez y Gabriel Deus, no hacemos nada porque no tenemos ningún comentario al respecto, por lo tanto tomamos los valores que están en el cuadro, ¿sí? Se entiende que esos valores que están ahí son por el mes y tenemos que trabajar sobre Alberto y Rosana, ¿sí? Vamos a ver qué cálculos deberíamos hacer en los casos en que tenemos que proporcionar los sueldos porque existen, porque el empleado no trabajó todos los días que le correspondían en el mes por motivos que no estén justificados, ¿sí? O bien, en el caso de la licencia por maternidad, lo que ocurre es que a partir de que el empleado sale de licencia, no es la empresa la que paga el sueldo, sino la ANSES, ¿sí? Por eso tenemos que proporcionar y la liquidación se hace solamente por los días que trabajó la empleada previo a salir de licencia, ¿sí? En el caso de Alberto, sí, o sea, faltó al trabajo sin justificativo, por lo tanto, no corresponde ese día dentro del sueldo mensual. Cualquier cosita, abran el micrófono y me preguntan, ¿sí? Bueno, vamos a ver entonces los cálculos auxiliares sobre este cuadrito. Yo trabajé solamente sobre el básico, porque generalmente en lo que es liquidación de sueldo, lo que es antigüedad y otros conceptos adicionales se calculan como porcentaje sobre el básico, y para no hacerlo tan engorroso, porque es la primera vez que vamos a ver liquidación y porque además el objetivo acá
sobre todo de la materia, no solo del ejercicio, no es que ustedes aprendan a liquidar sueldos según la ley laboral, sino que aprendan a registrar el devengamiento de sueldos ISAC. Traté de hacerlo lo más sencillo. Lo único que vamos a proporcionar nosotros es el básico. ¿Sí? Antigüedad y comisiones tomamos como que es lo que corresponde en base a lo que trabajaron. Bien, ¿cómo proporcionamos entonces el sueldo del empleado? Dos opciones. ¿Sí? Podemos considerar los días calendario, ¿sí? Por ejemplo, julio tiene 31, o también se puede considerar los meses de 30 días. Cualquiera de las dos maneras va a estar bien, repito, reitero, no es objetivo de la materia que ustedes aprendan a liquidar sueldo en base a la ley laboral, ¿sí? A la norma laboral. Entonces yo en este caso tomé meses de 30 días para proporcionar el sueldo, ¿sí? Si ustedes lo quieren hacer por los días reales del mes, porque julio tiene 31 y lo hacen por 31, está perfecto, ¿sí? No pasa nada. Entonces, tomamos el básico mensual de Alberto, 21.200 pesos, lo dividimos por el total de días del mes, 30, y lo vamos a multiplicar por la cantidad de días que le corresponden, que efectivamente le corresponden. Como hay un día que faltó sin aviso, entonces dividimos por 30 y multiplicamos por 29. Es decir, le descontamos un día de sueldo. Esta operación acá que hacemos es descontarle un día de sueldo. Eso nos da un básico de 20.493,33. ¿Sí? Vamos a ver ahora cómo proporcionamos el sueldo de Rosana. ¿Sí? La metodología es exactamente la misma. Lo que pasa que aquí lo que hacemos es, en lugar de descontar un día, es multiplicamos por la cantidad de días que efectivamente trabajó, que como entró en licencia a mitad de mes, suponemos que trabajó 15 días y los segundos 15 días ya estuvo de licencia. Entonces, tomamos el total mensual de 23.400, lo dividimos por 30 días de nuestro mes laboral y lo multiplicamos por 15, o sea, por la porción que trabajó, del 1 al 15. ¿Sí? Y ahí nos queda entonces un básico de 11.700. ¿Sí? En este caso, era igual que dividirlo por 2 porque justo es la mitad de los días del mes. ¿Sí? Pero bueno, para que vean bien, porque recuerden que lo pueden proporcionar por los días exactos del mes. Entonces, según el criterio que adopten, no va a ser el mismo el resultado. Bien, antes de pasar a la planilla, entonces, ¿alguna consulta respecto a cómo proporcionamos los días, o sea, el sueldo? No, profe. Bueno, ¿sí? Seguimos entonces. Paso a la hoja de trabajo, ¿sí? Acá lo que tenemos en pantalla ahora es el encabezado de mi planilla de liquidación de sueldos y jornales. Tenemos dentro del encabezado los datos de la empresa, la fecha, el título, ¿sí? Y vamos a confeccionar un cuadro donde vamos a ir volcando la información. Ese cuadro tiene columnas donde vamos a ir identificando el empleado, todos los conceptos que forman parte de la liquidación, es decir, los conceptos remunerativos que se consideran como base de cálculo de las retenciones del empleado, básico, antigüedad, comisiones, que acá lo conocemos con el nombre de total bruto. Y el total bruto va a ser la suma de todos los conceptos remunerativos que el empleado cobró o corresponde que cobre dentro del mes trabajado y sobre el cual luego vamos a aplicar todos los porcentajes de retención para calcular, ¿sí?, las retenciones personales o aportes personales. ¿Sí? Son sinónimos. Retenciones personales, aportes personales, son sinónimos. Jessica, ¿siempre van a ser las mismas columnas? No. A ver, la primera parte, los que son los datos del empleado, sí. Nombre, se podría agregar acá quill, se podría agregar. Recuerden que siempre trabajamos con modelos. ¿Sí? Acá no hay normas, no es fijo esto. A este modelito que ven acá se le puede agregar quill del empleado o número de legajo. Se puede agregar el sector al que está afectado el empleado para facilitar su imputación contable, porque según en qué lugar de la empresa trabajen, después va a corresponder imputar una cuenta u otra, será gasto de comercialización o de administración o de producción, ¿sí? Según dónde trabaje el empleado, se podría agregar una columna donde indique el sector de la empresa al que está afectado.
Y después lo otro puede variar según la rama de actividad a la que se dedique la empresa, ¿sí? Cada rama de actividad tiene conceptos específicos, tiene un convenio colectivo de trabajo específico que comprende tanto conceptos remunerativos como no remunerativos, como retenciones específicas y como cargas sociales específicas. Así que la metodología es siempre la misma, pero el cuadro no necesariamente va a ser idéntico. La estructura sí es similar porque siempre va a estar dividido en los datos del empleado, el sueldo, las retenciones y el neto. Siempre va a ser así. Ahora, ¿qué va dentro de cada parte es lo que puede variar? Por ejemplo, dentro de la parte de conceptos remunerativos, yo en lugar de comisiones podría tener otros conceptos como presentismo, horas extras, ¿sí? Va a depender del caso puntual que estemos resolviendo, ¿sí? En el gabinete va a depender de la rama de actividad a la que se dedique la empresa y qué conceptos incluye ese convenio colectivo de trabajo. Lo mismo para las retenciones. Las retenciones por ahí son siempre las mismas, pero puede variar el porcentaje, ¿sí? Entonces, no, si la pregunta va orientada a, ya dejo esto impreso para el examen, no, porque puede ser que los datos no sean exactamente los mismos. La estructura sí es la misma, pero no los porcentajes ni los conceptos. Va a depender del caso puntual, ¿sí? Bien, avancemos un poquito entonces. Les decía, vamos a ir volcando la información de cada uno de los empleados en filas, ¿sí? Colocando los conceptos remunerativos que forman parte de ese total bruto. Entonces, lo que hacemos ahora es, volcamos los datos del empleado, ¿sí? Estefanía Álvarez, ponemos el básico, la antigüedad, las comisiones. Estos datos recordemos que los tomo del planteo, ¿sí? Del cuadrito del planteo que teníamos al principio. Voy nada más que trasladando la información. Hasta acá no hago nada. O sea, no hay ningún cálculo ni nada. Voy simplemente haciendo el rayado del cuadro y voy trasladando la información de un lugar a otro, ¿sí? Una vez que tenemos en la planilla todos los datos remunerativos, los conceptos remunerativos, es decir, aquellos sobre los cuales se aplican retenciones y cargas sociales, vamos a sumarlos en el total bruto. O sea, sumo el básico más la antigüedad más las comisiones y llego al total bruto, ¿sí? Esto es lo que hicimos. Del cuadro del planteo, volcamos los datos en la planilla. La suma algebraica de los conceptos remunerativos me da el total bruto, ¿sí? Acá en este ejercicio no hay conceptos no remunerativos. Si yo tuviese conceptos no remunerativos, como su nombre lo indica, al no formar parte de la base de cálculo para aportes y retenciones, no lo coloco en esta parte de la planilla, sino que los voy a poner al final, en la anteúltima columna, antes de sueldo neto, porque me suman al sueldo que percibe el empleado, pero no están sujetos a aportes y retenciones. De todas maneras, quédense tranquilos que después vamos a ver otros ejercicios donde sí hay conceptos no remunerativos, ¿sí? Pero los efectos del concepto en sí, ¿qué significa que algo sea remunerativo o no remunerativo? Bueno, si es remunerativo, está alcanzado por los aportes y contribuciones, o sea, se aplica sobre ese concepto de aportes y contribuciones, y si es no remunerativo, no está exento de aportes y contribuciones. O sea, va limpito, directo al bolsillo del empleado, ¿sí? Bien. En esta segunda parte de retenciones, lo que hacemos es tabular columnas en base a los datos que me da el planteo. Esta parte de acá es lo que le comentaba recién a la compañera, que vamos a tener que analizar el planteo del caso. Este cuadrito está dentro del planteo donde tengo los datos de aportes y contribuciones, ¿sí? En las filas tengo los conceptos de aportes y contribuciones y en las columnitas iba completando los porcentajes de cada uno. Entonces, nuevamente yo lo único que hago es me limito a trasladar a mi cuadro, ¿sí?, la información. Voy a tabular una columna para cada concepto de retención y le aplico o dejo ahí evidencia de cuál es el porcentaje que voy a aplicar sobre el bruto. Entonces vamos poniendo jubilación 11%, ley 19.032 3%, obra social, etcétera, etcétera. Solo los conceptos que hacen referencia a retenciones, ¿sí? Porque acá estamos en la planilla de liquidación de sueldos y jornales. Todo lo que tiene que ver con cargas sociales, que es sinónimo de contribuciones patronales, ¿sí?, o de aportes patronales, eso va en otra planilla que la vamos a ver a continuación, ¿sí? Pero en la planilla de liquidación de sueldos y jornales solamente
colocamos las retenciones personales. Bien, una vez que completamos las columnitas de mi planilla, avanzamos con el cálculo. ¿Sí? Dijimos recién, ¿cuál es la base de cálculo para las retenciones? Los conceptos remunerativos, o sea, el sueldo bruto. ¿Sí? La suma de mis conceptos remunerativos me dan el sueldo bruto y sobre eso aplico todos los porcentajes. O sea, a ese 39.825 le calculo el 11% y me da 4.380,75. Le aplico el 3% y me da 1.194,75 y así. ¿Sí? La suma de todas las retenciones me da el total de 8.263,69. A modo de ahorrarnos, o sea, esta parte de la planilla, el completamiento de la planilla en la parte de retenciones y cargas es mecánica pura. ¿Sí? Es ir multiplicando los porcentajes por el bruto. No hay secreto. ¿Sí? Y pueden ahorrarse mucho tiempo en el examen si tienen, como en este caso, varios conceptos que aplican un mismo porcentaje, porque no es necesario que lo calculen 3 veces. ¿Sí? Si el porcentaje es 3%, lo calculan una vez y lo copian. ¿Sí? Se supone que si lo calcularon bien, no hace falta que hagan 3 veces el mismo cálculo. Pues en este caso se da la particularidad que tanto la ley 19.032 como la obra social, ¿sí? Como este era el, ¿cuál está acá? ¿Sí? La cuota sindical, ¿sí? Todos son al 3%. Entonces, calculamos una sola vez y después trasladamos el importe nada más. ¿Sí? 1.194,75 en los tres. Y el Fondo con Salud Pública, lo único que tienen que tener cuidado es que cuando el porcentaje es menor a 1%, si no lo calculan en forma de porcentaje, ¿sí? Tienen que agregarle un cero más. O sea, en lugar de 0,75 es 0,075. Porque 0,75 en la calculadora es 75%. Ese para que practiquen después. Por si no les sale. ¿Sí? Igual esto les queda la imagen. Bien, ¿cómo calculamos el neto? El neto va a ser igual a esta fórmula. Bruto menos las retenciones, más conceptos no remunerativos, menos los anticipos de sueldo. Esta es la más completa. No, en este ejercicio no tenemos ni anticipo de sueldo ni conceptos no remunerativos. ¿Sí? Es sencillo. En este caso es bruto menos retenciones me da el neto. Fácil. Pero puedo tener conceptos no remunerativos y puedo tener anticipos de sueldo. Así que hemos visto varios ejercicios donde había anticipo de sueldo. Dijimos, yo reconozco el anticipo de sueldo en el momento en que le adelanto el dinero al empleado o bien lo sancionábamos. Sí, Enzo, el total que dice ahí es total de las retenciones solamente. ¿Sí? Es la suma algebraica de las retenciones. ¿Sí? Entonces, les decía, nosotros habíamos visto en qué momento reconocíamos el anticipo de sueldo, que era cuando le adelantábamos dinero al empleado o bien cuando se lo sancionaba por algún faltante, ¿sí? Sea de bienes o de dinero. ¿Sí? Entonces, ¿en qué momento cancelábamos ese anticipo de sueldo? Bueno, ahora, al momento de liquidar el sueldo. ¿Sí? Si tuviésemos anticipos de sueldo, tendríamos que agregar una columna al final donde restamos al sueldo a percibir por el empleado lo que ya cobró de manera adelantada, ¿sí? De manera anticipada. En este caso no está la columna porque no hay en el ejercicio, lo mismo que el no remunerativo. Si tuviésemos no remunerativos, también incluiríamos una columna al final, antes de sueldo neto, que suma, ¿sí?, el sueldo del empleado. ¿Por qué al final y no antes? Porque estos conceptos no están sujetos a aportes y retenciones. Entonces, al no estar sujeto a aportes y retenciones, no lo ponemos dentro del bruto, que es mi base de cálculo, sino que lo ponemos después, por afuera. ¿Sí? Entonces, en este caso, sencillo. El neto va a ser igual a la diferencia entre el total bruto y las retenciones. Bruto menos retenciones personales me da el neto. ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe, se Pregúntenme. entendió. Porque después lo que vamos a seguir haciendo es lo mismo. Les dije, el completamiento de las planillas es mecánica pura, es repetir una y otra vez lo mismo. Es un poquito engorroso desde el punto de vista de que cansa, pero es lo mismo. Multiplico y pongo el resultado. Multiplico y pongo el resultado, después sumo y resto. Fin. Ahora vamos a hacer lo mismo línea por línea. ¿Sí? Profe, ¿Pregunta? Sí. Sí.
Siempre vamos a tener los datos de los porcentajes de retención, el sueldo Siempre, bruto, todo. siempre, Lo sí. único, Si no, no pueden. entonces, claro, entonces calcular los porcentajes y el sueldo Exactamente. neto. Y el Por sueldo eso, neto. la, Ah, bien, la bien. dificultad de la liquidación de sueldos pasa por recordar cómo se hace la planilla y después la dificultad está en cómo traslado la información de la planilla al asiento. Pero completar la planilla es relativamente sencillo porque lo único que tienen que hacer es multiplicar y cargar los datos ahí por los porcentajes. Y esa información viene en el planteo. ¿Sí? Si no les dan la información no pueden hacer la liquidación. ¿Sí? Profe, el Fondo de Salud Pública, ¿cómo dijo? Ah, no alcanza a leer. ¿Alguien me puede decir ahí qué me dijo del Fondo de Salud Pública? ¿Porfis? Como dijo que tiene que calcular. Ah, sí. Eso depende cómo trabajen. Si ustedes están acostumbrados a trabajar en la calculadora con porcentajes, no hay problema, porque ponen 39.825 por 0,75% y les va a dar el resultado. Ahora, si ustedes están acostumbrados a trabajar con los decimales, o sea, trabajar no con el porcentaje, sino con el número completo, o sea, por ejemplo, hacen 39.825 por 0,11, ¿sí? Cuando trabajan con porcentajes inferiores al 1%, recuerden que tienen que agregarle un 0 después de la coma. En el caso del Fondo de Salud Pública, ese número trasladado a la calculadora sin porcentaje sería el equivalente a decir 39.825 por 0,075, ¿sí? Porque está por debajo del 1. Es un error muy común de que ven así y ponen 0,75 y ahí están aplicando el 75%. Lo mataron al empleado. Cuando es menor al 1% es 0,0. Se agrega un 0 después de la coma. Siempre y cuando no usen porcentajes en la calculadora. ¿Alguien más iba a preguntar algo? ¿Otra chica antes? Bien, disculpe, profe, era yo. Sí. Que quería saber también ¿Sí? eso de 0,75, que no lo entendía. Lo voy a intentar hacer, sacar el porcentaje sola y si no me sale, le digo. Sí, pero de vuelta, o sea, hay que agregar un 0 más después de la coma, nada más. No, ahí te sobra un 0 más. Es 0,075, no 0,0. Si no, te vas una décima más abajo. ¿Sí? A ver, básicamente, 1% es 0,01. ¿Sí? Entonces me corro un 0. 0,0075. ¿Sí? No. Ese es 7,5%. ¿Sí? 29. Me corro un 0. El 1% es 0,01. Si tengo que bajar del 1, me tengo que ir un 0 más. Es 0,0075. Y ahí estoy en el 0,75%. ¿Sí? Igual después lo practican tranquilo y les va a terminar dando. Quédense tranquilo. ¿Sí? Esto es mecánica a la práctica. Bueno, ahí Yamile ya nos sacó la derivada y el logaritmo y nos dio. Ahí está. Buenísimo. ¿Sí? Bueno, más allá de la cuestión numérica, que eso lo practican porque es lo de menos, vamos a continuar con la parte del completamiento de la planilla, que es lo que me interesa. ¿Sí? Pero de nuevo, acá lo que nos tiene que quedar claro es cómo completo la planilla. ¿Sí? Directamente es, primero pongo los datos remunerativos, los sumo, llego al bruto. El bruto va a ser la base de cálculo para mis aportes y retenciones, ¿sí? O para mis retenciones personales y cargas sociales. Sobre eso trabajo. Después, tabulo en columnas todos los conceptos de retenciones y sus porcentajes. Multiplico los porcentajes por la base de cálculo, o sea, por el bruto. Voy completando cada cuadrito. Luego, sumamos las retenciones. Eso me da el total de retenciones, 8.263,69. Y el sueldo neto es la diferencia entre el bruto y las retenciones. O sea, el sueldo de bolsillo, lo que le queda al empleado en la manito. ¿Sí? Bien. Continuamos entonces con el próximo empleado. ¿Sí? Alberto Alberó, acá la única diferencia entre lo que hicimos al principio y ahora es que me tengo que acordar de que a Alberó le habíamos proporcionado el sueldo porque faltó un día. ¿Sí? Este le metió caravana un día entre semana, no fue a laburar, entonces le descontamos el día. Por lo tanto, la única diferencia que voy a tener es que en lugar de volcar
el básico total que tenía en el planteo, lo proporcioné por 29 días. Acá entonces, fíjense que trasladamos tal cual la antigüedad y las comisiones, lo que va modificado es el básico, ¿sí? Porque habíamos calculado un proporcional de 29 días. Y ahora lo mismo, ¿sí? Sobre ese bruto de 26.417,33, nuevamente voy a ir aplicando el 11%, el 3%, el 0,75%, y eso me da, ¿sí?, estos conceptos, ¿sí? Multiplicamos el porcentaje por la base de cálculo y vamos completando cada cuadrito. Una vez que completé todos los casilleros de retenciones, lo único que me falta es sumar. Sumo algebraicamente todas las retenciones, o sea, 2.900 más 792, más 792, más 792, más 128,13, y llego al total de retenciones de 5.481,60. Y como ya dijimos, el neto va a ser la diferencia entre, ¿sí?, el bruto menos el total de retenciones. Eso me da el neto de 20.935,74. ¿Eh? Le dejo ahí para la foto. El bruto menos el total de retenciones me da el neto de 20.935. Pasamos al siguiente empleado. Gabriel Deus, ¿sí? Este de vuelta no tenía ningún tipo de comentario. El informe de novedades del personal del mes, ¿sí?, no tenía ningún comentario al respecto. Por lo tanto, Gabriel cobra completo su mes. Entonces simplemente trasladamos la información del planteo a la planilla, ¿sí? 21.200 de básico, 1.060 de antigüedad, 5.900 de comisiones, sumo todos los conceptos remunerativos, llego al total bruto, 28.160. Y nuevamente lo único que tenemos que hacer ahora es multiplicar 11% por 28.000, 3% por 28.000 y así, y completamos los casilleros de las retenciones, luego sumo, saco el total de retenciones, 5.843,20, y calculo el neto, bruto menos total de retenciones. Eso me da el sueldo neto para Gabriel. Y me queda solamente Rosana, que es la que había salido de licencia por maternidad. Por lo tanto, ¿sí?, al igual que Alberto, ¿sí?, al igual que Alberto, la única diferencia que tiene es que va cargado, el básico difiere del básico mensual que teníamos en el planteo. Si calculamos el proporcional por los 15 días que trabajó antes de salir de licencia y volcamos solamente esos 15 días. No va el mes completo, va 11.700. Cargamos la antigüedad, comisiones no tenía, por lo tanto queda en cero. Y eso me da el bruto, ¿sí?, la base de cálculo, un total de 12.168. Nuevamente, me queda multiplicar cada porcentaje de retención por mi bruto y completo cada casillero. Eso me da un total de retenciones de 2.524,86 y por diferencia entre el sueldo bruto y el total de retenciones llego al neto, o sea, lo que tiene que cobrar en la mano Alcaraz. Una vez que completé la planilla, como todo cuadro con el que trabajamos aquí, ¿qué tenemos que hacer? Totalizar, ¿sí? Totalizar. ¿Cómo hicieron ustedes los subdiarios en el parcial? Sin los totales, porque les encanta vivir al límite, ¿sí?, para más placer. ¿Cómo dejo los subdiarios? Sin totales, profe. Eso. Totales, ¿sí? Ponemos totales en todas las columnas con números, ¿sí? Calculamos el total. ¿Para qué nos sirven los totales? Para hacer las registraciones contables, ¿sí? Después cuando traspasemos esta información a mi asiento, ¿sí?, resulta más sencillo encontrar los valores de ese asiento. Porque recuerden que la contabilidad, neto sería lo que cobra cada trabajador. Correcto, Iván, ¿sí? Sueldo neto es lo que cobra cada trabajador en la mano, ¿sí?, lo que se le deposita en su cuenta bancaria o lo que se le paga en la mano, ¿sí? Perfecto. Eso es el neto. Bien. Vamos a la otra parte, ¿sí? Vamos a la otra hoja de trabajo. Esto es otra hoja de trabajo, ¿sí? Otra planilla diferente que se llama planilla de liquidación de cargas sociales, ¿sí? El diseño es similar, muy parecido al de liquidación de sueldos. La única diferencia es que en lugar de tabular las columnas con los conceptos de retenciones, lo que vamos a hacer es tabular las columnas con los conceptos de cargas sociales o aportes patronales o contribuciones patronales, ¿sí?, que son todos sinónimos. Es decir, en la planilla de arriba tenemos los conceptos que se hace cargo el empleado y en la planilla de abajo tenemos los conceptos que se hace cargo la empresa o el empleador.
¿sí? Lo que paga el empleador por tener empleados en relación de dependencia. Esas son las cargas sociales. La primera parte del cuadro es idéntico, ¿sí? Yo acá, por una cuestión de espacio, no copié todas las columnas, pero también vamos a tener tabuladas las columnas por los conceptos remunerativos, ¿sí? El básico, antigüedad, comisión, hasta llegar al bruto. Yo, por un tema de espacio, para que se vea bien y quede muy chiquito, directamente tabulé el bruto, ¿sí? Pero cuando ustedes resuelvan, ¿sí? Sea en el examen o sea en el trabajo de gabinete, recuerden que la primera parte en las dos planillas es idéntica. Van los datos de los empleados y columnas por cada uno de los conceptos remunerativos hasta llegar al bruto, ¿sí? Hasta ahí es idéntica ambas planillas. Cambia luego los conceptos que se tabulan, porque en la de liquidación de sueldo van las retenciones y en el de cargas sociales van las cargas sociales. Entonces, si se fijan acá, cuando yo vuelco la información, hasta el total bruto es lo mismo, no cambia. La planilla es idéntica y llego al mismo total bruto por cada empleado. Porque, de nuevo, ¿qué dijimos hoy? El total de conceptos remunerativos, que es igual al total bruto, es la base de cálculo para los aportes y las contribuciones. Entonces, esta primera parte va a ser idéntica en las dos planillas porque el bruto es la base de cálculo para los conceptos, tanto de aportes personales como de retenciones o cargas sociales, ¿sí? Retenciones patronales o cargas sociales. Bien. La mecánica es la misma, ¿sí? Entonces, la mecánica, ¿qué es lo que falta hacer ahora? Multiplicar de vuelta. Vamos multiplicando cada uno de los porcentajes por el bruto, ¿sí? ¿De dónde saqué esta información? Del planteo. De vuelta, como hicimos con la planilla, esos nuevos porcentajes también, sí, niña, muy bien, ¿sí? Esto está en el planteo, ¿sí? Siempre en el planteo va a estar, o en el trabajo de gabinete, en el enunciado del trabajo, ¿sí? Va a estar el cuadro con el detalle de conceptos y porcentajes de retenciones personales y de las contribuciones. Esto en la vida real lo van a ir a buscar, ¿sí? En el convenio colectivo de trabajo, según la rama de actividad de la organización que liquiden, etcétera, etcétera. Acá, como estamos en casos simulados o ejercicios prácticos simulados de la realidad, le vamos a dar ya en el planteo la información. Sin estos datos, ustedes no tienen cómo hacer la planilla. Y por eso también, volviendo a la pregunta de la compañera hoy, no sirve de nada que ustedes lleven ya esto preimpreso o se lo memoricen, porque depende el ejercicio, puede tener distintos conceptos, distintos porcentajes, ¿sí? No es que siempre es lo mismo. En este caso, ¿de dónde saqué yo la información para tabular las columnas en la planilla de cargas sociales? Del planteo. Fui copiando del planteo una columnita por cada concepto. Jubilación, ley 19.032, asignaciones familiares, ¿sí? Pero recuerden, en esta planilla solo tabulo contribuciones, cargas sociales, ¿sí? No las retenciones. Ahora ya no me importan las retenciones, eso va en otro lugar. Ahora solamente me concentro en cargas sociales, ¿sí? Bueno, una vez que tabule, ¿sí? Repasamos, la base de cálculo sigue siendo el sueldo bruto, ¿sí? Tanto para las retenciones como para las cargas sociales, la base de cálculo es el sueldo bruto, o sea, los conceptos remunerativos. Multiplicamos ahora cada uno de los porcentajes por el bruto, o sea, por la base de cálculo. La planilla de cargas sociales finaliza con el total, nada más, ¿sí? Porque acá lo único que yo quiero saber es el total de cargas sociales, ¿sí? O sea, cuánto me cuesta cada empleado desde el punto de vista del empleador. Además del sueldo que le pago, también tengo que pagar cargas sociales. Bueno, entonces, luego de tabular las columnas con los conceptos de las cargas, va el total, que es la suma algebraica de todos esos conceptos que calculé, de todas las cargas sociales. Entonces, 39.825 por 16% me da 6.372. Y así voy aplicando. Después, el 2% me da 796,50 y así voy aplicando. ¿Cuál es la parte? Después sumo todo y me da el total de cargas sociales de 14.449,11. ¿Qué particularidad tengo con esta planilla? ¿Sí? Acá, esto es algo distinto. Tengo un concepto de carga social que tiene un componente variable y un componente fijo. ¿Cómo se calcula cuando tengo un componente variable y un componente fijo? Bueno, pues separamos. Primero aplico el variable sobre la base de cálculo, que siempre es el bruto, y al resultado le sumo el fijo.
en este caso 60 centavos, ¿sí? Me dice la ART, o sea, la aseguradora de riesgo de trabajo, me cobra 2,5% del bruto más 60 centavos. ¿Cómo se hace eso? De esta manera. ¿Sí? No tienen que sumarle el 0,6 a 2,5 porque están mezclando, ¿sí? Chancho con dulce de leche. 2,5 es un porcentaje, mientras que 60 está en pesos, el 0,60. Son 60 centavos. ¿Sí? Eso me da 995,63 más 60 centavos. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Sí? Arisu. ¿Se entendió? Esta es la única diferencia entre los otros conceptos. ¿Sí? Cuando tengo porcentaje solo, multiplico directamente el porcentaje por el total bruto. Y si tengo fijo con variable, primero multiplico el variable, o sea, aplico el porcentaje sobre el bruto y al resultado que me da le sumo el componente fijo que se supone que está en pesos. ¿Ya? ¿Sí? Bien. Entonces, como la mecánica es la misma, para el resto de las filas vamos a ir multiplicando los porcentajes por el total bruto y la suma me da el total de cargas para el empleado. ¿Sí? Mismo procedimiento para todas las filas. Esta es la parte tediosa que es repetitivo 100%. No hay ningún secreto acá más que multiplicar y sumar. ¿Sí? Una vez que completé todos los casilleros, para que la planilla esté completa, ¿qué necesito? Totalizar. Muy bien, Estefanía. Totales, ¿sí? Porque con los totales vamos a trabajar para hacer el asiento. Entonces, ahora así quedaría en una sola pantalla toda la información, ¿sí? En la parte de arriba tengo la liquidación de sueldos y en la mitad inferior tengo la liquidación de las cargas sociales. Acá está toda la información que yo necesito para poder hacer el asiento en la contabilidad. Lo que vamos a ver ahora es cómo traslado esta información a un asiento. ¿Sí? Que acá está la dificultad. Yo entiendo, al principio va a costar, pero una vez que ustedes practiquen se van a dar cuenta que hacer las planillas es fácil, porque lleva tiempo nada más de cálculos, pero no es complicado. La dificultad radica en cómo traslado esta información al asiento y que me cierre la partida doble. ¿Sí? Bueno, vamos a ver. Equivalencias, ¿sí? Bueno, vinculación es lo mismo, ¿sí? Entre las planillas que vimos y la contabilidad. ¿Cómo yo sé de dónde saco la información para mi asiento? Bueno, sueldos y jornales, ¿sí? O sea, la cuenta sueldos y jornales o mano de obra en mi contabilidad va a ser igual al sueldo bruto más los conceptos no remunerativos. O sea, la cuenta en el asiento sueldos y jornales o mano de obra, según el sector al que está afectado el empleado, va a ser igual a mis columnas de la planilla de sueldo bruto y conceptos no remunerativos. Esos dos yo los imputo en la contabilidad como sueldos y jornales o mano de obra. Cargas sociales en el asiento, ¿sí? La cuenta cargas sociales va a ser igual a cargas sociales en la planilla, en la columna de total de cargas sociales de la planilla de liquidación de cargas. Quédense tranquilo que lo vamos a ver ahora igual en la práctica, ¿sí? Pero para que se hagan una idea. Sueldos y jornales a pagar, el pasivo va a ser igual al total de la columna sueldo neto. ¿Sí? Como bien dijo el compañero hoy, lo que realmente van a cobrar los empleados, o sea, lo que la empresa les está debiendo por haber prestado sus servicios. Entonces, el importe de la cuenta sueldo y jornales a pagar en la contabilidad va a ser igual al total de la columna sueldo neto en la planilla. Aportes y contribuciones a depositar va a ser igual al total de las retenciones más el total de las cargas. Esto va a depender de cómo está configurado nuestro plan de cuentas, si tenemos cuentas simples o colectivas. Pero a grosso modo, ustedes deberían saber de que la cuenta aportes y contribuciones a depositar es igual a las retenciones más las cargas sociales en las planillas. Esto puede tener cuenta simple, ahí ya cambia, porque va a depender. Si tenemos cuenta simple por concepto, entonces tendremos que fijarnos en el total de cada columnita, de cada concepto. Pero si tenemos todo, si no nos complicamos la vida y tenemos un plan de cuenta con cuentas colectivas, más fácil, tomamos los totales, ¿sí? Una sola cuenta que se llama aportes y contribuciones y tengo los totales de retención y los totales de cargas sociales de la planilla. A modo de referencia. No entendieron algo más seguro, pero ya lo vamos a ver ahora en el asiento, ¿sí? Cómo trasladamos la información. Esto para que les quede una ayuda a memoria o algún tipo de referencia.
Bueno, ¿qué tenemos que hacer antes de pasar al asiento? ¿Sí? Lo que habíamos comentado que se podía agregar a nuestras planillas. Tenemos que identificar a qué sector está afectado cada empleado, porque según dónde prestan servicios va a ser la cuenta que yo imputo en el asiento. Esta información no la teníamos en la planilla, entonces ahora lo separo, ¿sí? Yo tengo que identificar en mi planilla de liquidación, tanto de sueldo como de cargas sociales, a dónde está afectado cada empleado. Bien, en base a la información del planteo, decimos, encargados de administrativo son empleados de administración y los vendedores son de comercialización. Vale decir que en mi asiento yo voy a tener que separar la información. Lo que está en amarillo va a ir a cuentas de gastos de administración y lo que está en naranja va a ir a comercialización. Esa sería la dificultad de nuestro asiento. Acá, en lugar de trabajar con los totales, vamos a tener que separar la información en administración y comercialización. Bueno, vamos al asiento. ¿Sí? Mi asiento, para la primera parte, va a ser, como cualquier devengamiento de sueldos, tengo sueldos y jornales y cargas sociales en el debe. La única diferencia es que acá además tengo que separarlo por sector, por eso aparecen dos veces, uno para administración y otro para comercialización. Y la contrapartida, yo acá la hice sencillo porque es la primera vez que liquidamos, para que le quede más claro el tema del pase de la información de las planillas al asiento, solamente 3 cuentas de pasivo. Una para el sueldo, otra para las contribuciones y otra para los aportes. Esto obviamente que va a depender del caso puntual, si ustedes, si es el caso de gabinete, va a depender de su política contable de cuentas, ¿sí? Pueden tener cuentas simples, pueden tener cuentas colectivas, pueden tener separado así. Los aportes, las contribuciones. En este caso, como no dice nada, yo lo simplifiqué solamente en 3 cuentas de pasivo. Bien, vamos a ver entonces cómo trasladamos, de dónde surgen estos importes que tengo en el asiento. Como dijimos, ¿sí? El bruto era igual a mi cuenta sueldos y jornales. ¿Se acuerdan las equivalencias que vimos recién? Yo dije, la cuenta en la contabilidad, sueldos y jornales, o mano de obra, va a ser igual al bruto más el no remunerativo. En este caso, como no hay no remunerativo, entonces sueldo y jornales es igual al bruto. Lo que pasa es que tengo que sumar. Los empleados de administración son estos dos, 39.825 más 12.168, y eso mando ahí a sueldos y jornales administración. Misma situación para los otros dos muchachos, ¿sí? Sumo los brutos de comercialización y el total lo imputo en el asiento. Porque recuerden, el asiento va una sola cuenta por sector. No se hace el asiento por empleado y van poniendo una cuenta por cada empleado. Eso está mal, ¿sí? Vamos a hacer cuentas por sectores. Entonces, sumo los empleados de administración y ese bruto va a administración como sueldos y jornales, y luego sumo el bruto de los de comercialización y lo imputo como sueldos y jornales comercialización. ¿Sí? Hasta acá completamos la primera parte del asiento de las cuentas deudoras o las cuentas que debitamos. ¿Qué otra información tomo de la planilla de liquidación de sueldos y jornales? Bueno, por un lado el neto, dijimos, ¿sí? El total neto es lo mismo que el pasivo de sueldos y jornales a pagar, y las retenciones. El total de retenciones de la planilla es igual a aportes a depositar en mi asiento. ¿Sí? Ahí también vemos la importancia de totalizar las planillas, porque ahí tomo la información ya resumida y la vuelco en el asiento, en una sola cuenta. Recuerden, sí, que cuando hablamos de pasivos, ahí sí, los pasivos siempre son una única cuenta. No se dividen los pasivos por sector ni nada raro, porque he visto, ¿sí?, en oportunidades que están tan mareados que ponen sueldo y jornal a pagar administración, sueldo y jornal a pagar comercialización. No, no, no. Dividimos las cuentas por sectores en los gastos y las cuentas de movimiento formadoras del costo. Pero los pasivos son uno solo, ¿sí? Por lo tanto, una sola cuenta de sueldo y jornal a pagar, una sola cuenta, ¿sí?, de contribuciones y de aporte. Puede haber cuentas simples por concepto, pero una sola, no divido por sectores. A eso es lo que voy, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá de cómo trasladé? Ay, preguntaron, alguien que me diga, para, a ver si puedo ver acá. Ahí hay una pregunta en el chat. Sí, con el tema de los decimales, ya está. ¿Por qué? ¿Por qué son tan jodidos?
Mirá la clase magistral que te estoy dando y vos te concentrás en los decimales. No, vos sabés que tenemos una política del que pone más de 2 decimales, queda libre directamente. Ni le tomamos el recuperatorio, de bronca. Sí, chicos, por supuesto que redondean en 2 decimales y no va a estar, nadie va a perder puntos ni va a salir mal porque le erró un centavo. Profe, Sí, o sea, no se preocupen con el redondeo, que mientras que esté bien el importe, o sea, mientras que no le hayan errado por 5.000 pesos, mientras que esté bien calculado, si es un centavo más, un centavo menos, no pasa nada. ¿Sí? Sí, ¿quién iba a preguntar algo? yo veo que hay 3 cuentas en el haber, digamos, 3 Sí, 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 sí. y hay 2 resultados nomás. ¿Por qué? ¿Cómo resultó? Eh, Mira, espera que me pongo los está Los anteojos. importes del No, haber. proporcionales a contribuciones. Guau. Sí, bueno, es que Porque eso, faltan las contribuciones. exactamente. Acá esto que acaba de pasar es un claro ataque de ansiedad. No está terminado el asiento todavía. Yo dije, voy a completar la primera parte, ¿sí? Ya va a quedar completo. Está bien la observación que haces, falta un importe, porque hay 3 cuentas y solo 2 importes, pero es porque no terminamos el asiento, ¿sí? Faltan las cargas sociales. Yo lo que estoy mostrando acá, hasta acá, es cómo traslado la información de la planilla de liquidación de sueldos y jornales al asiento. La otra mitad va a estar dada por cómo traslado la información de la planilla de liquidación de cargas sociales al asiento. Porque son 2 planillas que se vuelcan en un solo asiento. ¿Sí? Perfecto, igual el comentario, ¿sí? Te estoy haciendo un chiste, no es para que, no es que te estoy bardeando. Falta la mitad, ya lo vamos a ver a continuación. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda sobre cómo volqué la información en el asiento? O sea, que no quedó claro por qué llegamos a Ahí estos están importes. preguntando por el SAC, Juan. También, ya vamos a llegar al SAC. Sí, el SAC viene a continuación. Primero devengamos sueldos y después pasamos al SAC. Ya, en un segundito lo vemos. Pero sobre este tema, ¿alguien tiene alguna duda sobre por qué llegué a estos importes en el asiento? ¿De dónde saqué la información? ¿Se entendió? ¿Me expliqué? Sí, profe, se entendió. Gracias. Bueno, vamos entonces a ver ahora la otra parte del asiento. O sea, la que se me fue, Tiki. Vamos a ver la planilla de cargas sociales. ¿Sí? Esta es la otra hoja de trabajo que armamos, la otra planilla. Bueno, ahí, hasta ahí llegamos, ¿sí? Paso a la otra planilla. Bien. ¿Cómo completo las cargas sociales? De nuevo, identifico los empleados afectados a administración y sumo el total de las cargas sociales. Recuerden las equivalencias, ¿sí? La cuenta cargas sociales de la contabilidad va a ser igual al total de cargas sociales de la planilla. En este caso, entonces, sumo las cargas sociales de los empleados de administración y la suma va a cargas sociales de administración. Y lo mismo para comercialización. Sumo las cargas sociales de los empleados de comercialización y lo vuelco en un total en cargas sociales comercialización. ¿Sí? Y la contrapartida va a ser el pasivo, que el pasivo va a ser igual al total de cargas sociales de la planilla. El total de cargas sociales de la planilla es igual al pasivo contribuciones a depositar en mi asiento. En este caso es así sencillo porque no usé cuentas simples. Si yo usara cuentas simples por concepto, sí voy a tener que segregar la planilla por las columnas que tengo. Pero para hacerlo sencillo, un solo total, cuenta colectiva, contribución a depositar, es igual al total de cargas sociales de la planilla. Y ahora sí completé el asiento, ahora sí tengo todas las cuentas. Si sumamos, debería darnos la partida doble. Yo sé que siempre está el perfeccionista que ya me está controlando y me dice, profe, a mí no me da lo que te puse ahí, Y falta solamente el comprobante de respaldo. ¿Quién me dice cuál es el comprobante de respaldo de este asiento? Planilla de liquidación. No. La planilla de liquidación es una hoja de trabajo. Bien. Si a ustedes les encanta, minuta contable, ¿sí? Las planillas de liquidación de sueldos y de cargas sociales van a ir de manera adjunta a la minuta, ¿sí? Son la documentación fuente de la minuta, donde se comparte la información para hacer el asiento, ¿sí? La vieja y confiable minuta contable, exacto. Porque, ¿qué pasa? Recuerden, yo para hacer un asiento necesito tener la información completa. ¿Qué entendíamos por completo en contabilidad? Necesito la cuenta a imputar y los importes. Yo en las planillas que mostré recién tengo importes, pero no están debidamente ordenados y no tengo las cuentas.
Entonces yo no puedo hacer un asiento desde las planillas. A ver, lo puedo hacer porque si estoy en el tema entiendo de dónde sacar la información y lo puedo hacer. Pero si nos regimos estrictamente por lo que mencionamos siempre de comprobante de la contabilidad, en las planillas no están las cuentas a imputar y no tengo, ¿sí?, los totales ya informados, ordenados para poder hacer el asiento. Por lo tanto, lo que hacemos es ordenamos esa información en una minuta, donde ahí sí coloco ya la información ya resumida, con los totales correspondientes y las cuentas a imputar, y de ahí hago el asiento. Entonces, el comprobante de respaldo en la minuta. ¿Se entendió? A la minuta adjunto las planillas. ¿Sí? Acá. ¿Sí? Esta minuta contable del devengamiento de los sueldos va a tener como documentación fuente la planilla de liquidación de sueldos y la planilla de liquidación de cargas sociales del mes. ¿Sí? En este caso, julio 2019. ¿Sí? Y ahora, para terminar, vamos a lo que me comentó ahí el compañero, que quería saber qué pasa con el SAC. Bueno, el SAC, sueldo anual complementario, también conocido como aguinaldo, ¿sí? Es un sueldo extra que percibe el empleado por haber trabajado X cantidad de días en el año. No vamos a entrar en vericuetos legales, pero básicamente el empleado cobra un sueldo más, ¿sí? En lugar de cobrar 12 sueldos en un año, cobra 13. Y lo percibe en 2 cuotas, uno en junio y uno en diciembre. ¿Sí? Entonces, si yo no estoy ni en junio ni en diciembre, lo que hago es provisionar el SAC. Y si estoy en junio o en diciembre, lo que hago es liquidar el SAC. En este ejercicio lo que vamos a ver es cómo se provisiona. Y luego en otro ejercicio vamos a ver cómo se liquida el SAC. Exactamente. ¿Cómo provisiono el SAC? Bien, la manera más sencilla es, de las cuentas que tengo arriba, las copio abajo y divido todo por 12. O sea, proporciono la 12ª parte. ¿Sí? O sea, 12 meses tiene el año, lo divido por 12 y saco la 12ª parte de los conceptos que tengo arriba. Y así voy completando mi asiento abajo. ¿Sí? O sea, el SAC administración va a ser igual al sueldo de administración dividido 12. Las cargas sociales sobre el SAC de administración van a ser igual a las cargas sociales de administración dividido 12. El SAC de comercialización va a ser igual a sueldos y jornales comercialización dividido 12. Y cargas sociales comercialización va a ser igual a, y cargas sociales sobre SAC comercialización va a ser igual a cargas sociales de comercialización dividido 12. Sencillo. ¿Sí? El mismo asiento que tengo arriba lo copio abajo, pero cambia el nombre de las cuentas, porque acá ya no es sueldos y jornales, sino que es SAC. Y ya no es cargas sociales, sino que es cargas sociales sobre SAC, porque estoy proporcionando o devengando el SAC. ¿Sí? Divido 51.993 por 12 y me da 4.332,75. Misma mecánica para el resto. ¿Sí? A cada uno de los conceptos que tengo arriba lo divido por 12 y pongo abajo el resultado. La contrapartida. ¿Sí? Dijimos, yo provisiono, por lo tanto, tengo la provisión del SAC y la provisión de las cargas sociales sobre ese SAC, ¿sí? Que son mis costos laborales. ¿Cómo calculo estos totales? Sumo. El SAC va a la provisión de SAC y las cargas sociales van a la provisión de las cargas sociales. Por lo tanto, estos conceptos se suman y me dan 8.880,86 y luego sumo las cargas sociales y eso me da 3.228,18. Y ahí completé mi asiento de devengamiento de SAC. El comprobante de respaldo nuevamente va a ser la vieja y confiable minuta contable, que va a contener justamente estos cálculos auxiliares que hicimos de cómo proporcioné el SAC. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Vamos a pasar entonces, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá de la liquidación? Porque si no ya pasamos a la última parte que es completar el recibo de sueldos. Profe, Sí. quiero saber si me quedó claro. Algo si me quedó Diga. claro. Yes. Dijo que cuando estamos hablando del SAC, estamos hablando del aguinaldo, que si Sí. no estamos en junio o en diciembre, todos los meses entonces en el momento de pagar a los empleados se hace la provisión del SAC, que es tomar todo nuestro asiento de resumen, no digo asiento resumen, pero no es, cuando tomamos de las planillas y hacemos un solo asiento,
hacemos lo mismo, cambiado, pero respecto al SAC, y dividimos todo en lo que son nuestros importes, sería 2, 12, 12, perdón. correcto. Todos los Esos meses devengamos cam- sueldos. Todos los meses devengamos sueldos y a continuación de devengar el sueldo, devengamos el SAC. Salvo que sea junio o diciembre, donde en lugar de devengar lo liquidamos. Y es distinto el procedimiento, ¿sí? Ya lo vamos a ver en el otro ejercicio. está Cuando bien. llegamos a diciembre hacemos... Sí, es así, sí. ¿Quién era que habló? Alicia, ¿sí? Es así como decís, pero ya lo vamos a ver en otro ejercicio. No lo quiero comentar ahora porque ya se van a entrar a mezclar y no... Quedémonos con esto hasta acá, ¿sí? Entonces, todos los meses devengo sueldo y a continuación devengo el SAC. Siempre lo mismo, excepto que esté en junio o en diciembre, donde lo que hago es liquidar el SAC. Que ahí hay una pequeña variación en el procedimiento que ya lo vamos a ver en el 12.5. ¿Sí? Pero si no, es este el asiento y lo que hacemos es proporcionar la 12ª parte de los sueldos y las cargas sociales. Bien, me voy a la última etapa. Punto 3. Confeccionar el recibo de Rosana. ¿Sí? Y tenemos ahí, en la guía, tienen la hoja esta, de lo que sería un modelo de recibo de sueldo en blanco. Nosotros lo que vamos a hacer es completarlo. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es ir volcando los datos de la empresa, ¿sí? La grande SRL, quit, domicilio, ¿sí? Todos los datos vamos tomando del planteo, ¿sí? Por eso nos daban alguna información extra de Rosana, entre paréntesis, respecto de la quil, la fecha de ingreso, ¿sí? Era para este momento. Tenemos luego, entonces, en el encabezado, como todo hoja de trabajo, ¿sí? Como todo comprobante, un encabezado con los datos de la empresa, ya los completamos. Pasamos al cuerpo del comprobante que tiene datos cual y cuantitativos. Los datos cualitativos hacen referencia al empleado, ¿sí? Nombre, quil, fecha de ingreso, el periodo que se liquida, julio 2019, el lugar de pago, ¿sí? Casa Central en este caso, no tenemos más datos. Número de recibo, no tenemos datos, pero podríamos poner un número cualquiera ahí. ¿Sí? Y la categoría de revista, o sea, en base a la información que teníamos en el planteo, ¿cuál es la categoría del empleado? En este caso era administrativa. Y ahora sí vamos a pasar a la parte cuantitativa. Primero, completamos la información. En concepto, lo que vamos a colocar son todos los conceptos que intervienen. O sea, para completar el recibo de sueldo, tenemos que recordar la planilla de liquidación de sueldo, no la de cargas sociales. La planilla de cargas sociales no tiene nada que ver con el recibo de sueldo. Esa información no va acá. ¿Sí? Me quedo con la planilla de liquidación de sueldos y jornales. Entonces, ¿qué conceptos liquidamos en esa planilla? Por un lado, los remunerativos, por otro lado, los no remunerativos y por otro lado, las retenciones. Entonces, todos esos conceptos los volcamos acá en la columna concepto. ¿Sí? Primero pongo lo que cobra el empleado, lo que forma parte de su sueldo bruto, y a continuación transcribo las retenciones. Jubilación, ley, obra social, etcétera, etcétera. En unidades porcentuales vamos a colocar solamente los porcentajes que aplicamos de retenciones. Esta información también sacamos tanto de la planilla como del planteo. ¿Sí? Remuneraciones sujetas a retención es lo mismo que lo que dijimos hoy, lo que forma parte de la base de cálculo de las retenciones. ¿Qué conceptos, ¿sí?, están alcanzados por retenciones? Ahí vamos a colocar las sumas sujetas a retención. Conceptos remunerativos sería. Tenemos el básico, ¿sí?, la licencia por maternidad, por eso va restando, ¿sí? O sea, el básico va por el total, la licencia por maternidad va restando porque son los días que se entró en licencia y no prestó servicios, y la antigüedad. ¿Sí? Si hubiese tenido comisiones, también tendríamos ahí otra filita con comisiones. ¿Sí? Si hubiese tenido horas extras, si hubiese tenido presentismo o cualquier otro concepto remunerativo, va a ir en esta columna. ¿Sí? Remuneraciones sujetas a retenciones. Conceptos no remunerativos no tenemos en este ejercicio, por lo tanto esa columna queda vacía. Y en la última columna vamos a colocar los importes de las retenciones que calculamos en la planilla. ¿Sí? Multiplicábamos, ¿recuerdan? Los porcentajes por el total bruto y eso me iba dando
los valores de las retenciones. Bueno, en este caso lo que hago es trasladar la información de la planilla al recibo de cada uno de los conceptos: jubilación, ley, obra social, sindicato, fondo de salud pública. Luego lo que vamos a hacer es totalizar las columnas, ¿sí? Totalizamos las remuneraciones sujetas a retención, las retenciones, y la diferencia, nuevamente, la diferencia entre el bruto y las retenciones me da el sueldo neto o total neto, en este caso el recibo, que son los 9.643,14. Donde dice son pesos, 2 puntos, lo que vamos a hacer es transcribir nuevamente el total neto, pero en palabras, en letras, no en números. Por lo tanto, vamos a poner 9.643 con 14 centavos, 14 sobre 100, 14 centavos podría decir, es lo mismo. Entonces, el recibo, esto sí tiene que ver con la norma laboral, ¿sí? Lo que establece la ley en respecto del contenido del recibo. Tiene que estar expresado el total a cobrar en valores numéricos, ¿sí? Y en palabras, ¿sí? Y por último, para finalizar, lugar y fecha de pago. ¿Sí? Recuerden que la fecha de pago no tiene por qué ser el periodo de liquidación, ¿sí? Porque generalmente nosotros liquidamos el mes y pagamos los primeros días hábiles del mes siguiente. Por lo tanto, un empleado que estamos liquidando el periodo julio seguramente va a cobrar los primeros días de agosto. Por lo tanto, recuerden que lugar y fecha de pago no es lo mismo que periodo liquidado. Acá en este caso, Resistencia es el lugar, ¿sí? Y 2 de agosto, suponemos. No, este dato no estaba, creo, pero los primeros días hábiles del mes siguiente, o sea, 2 de agosto de 2019. Del 1 al 5 de cada mes debería cobrar cada empleado. 2 de agosto es la fecha que elegimos acá nosotros. Y sí, firma del trabajador. ¿Alguien me dice por qué firma el trabajador si estábamos en el recibo original? ¿Quién se queda con el recibo original? La empresa, ¿Por qué? para poder Porque es la tener que un... paga. Esa era la que quería. Muy ¿Sí? bien. ¿Qué venimos diciendo desde el día 1? Los recibos, no importa de qué sean, siempre el original se lo lleva el que pone la plata. En este caso, ¿quién pone la plata? El empleador. Por lo tanto, el empleador se queda con el original, por lo tanto firma el empleado, por eso se firma el trabajador ahí, y el duplicado se lo lleva el empleado. ¿Qué es eso? ¿RO quién paga? Eso no entendí. Ah, recibo original que paga, perfecto. Sí, 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 sí. Así es. El que pone el dinero se lleva el original. En este caso, paga el empleador, por lo tanto, él se queda con el original. ¿Sí? Obviamente que en el recibo duplicado, en lugar de firmar el trabajador, en lugar de firma del trabajador, ahí abajo va a decir firma del empleador. ¿Sí? Porque en el otro ejemplar, el que se lleva el empleado, no va a firmar él, para que él quiere un recibo firmado por él mismo. Se lleva el firmado por el empleador. ¿Sí? Esa es la única variante entre el recibo de sueldos original y duplicado. En uno firma el empleado y en otro firma el empleador. ¿Sí? Y con esto damos por terminado el ejercicio y la clase, pues ya son las 6 de la tarde. ¿Sí? Nos queda pendiente el 12.5 para la próxima. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna pregunta, consulta? Profe, ¿la planilla de liquidación de sueldo y cargas sociales se hacen en la vida real? No, vos sabés que esto se lo enseñamos de jodones que somos nomás. Hola, profe. Sí, sí. ¿Me puede mostrar la planilla de vuelta para corroborar? Porque yo tengo del año pasado, pero hay algunos números que tengo. Es el que quería desconfía. Es el mismo ejercicio. Sí, pero El los mismo resultados ejercicio. tengo distintos. Sí. Esta es la de cargas sociales. Pará, vuelvo a la diapositiva. Están las dos juntas. Ahí están las dos. Arriba la de sueldo y abajo la de carga. Bien, con respecto a la pregunta del compañero. Sí, obviamente que lo mismo que dijimos al principio. Que se hace en planilla de liquidación, se hace porque si no, no tenés cómo conocer el devengamiento del sueldo, o sea, cómo hacer. Independientemente de la contabilidad, tenés que confeccionar los recibos de sueldo y pagar a los empleados. Entonces, necesitas hacer una liquidación de sueldo. ¿Cómo lo llevas a cabo desde el punto de vista operativo? Puede variar. ¿Sí? Pues de vuelta. Obviamente que hoy en día no lo vas a hacer a mano. ¿Sí? Acá, porque estamos en la facultad, estamos aprendiendo,
En la práctica, 99,9% de chance que lo hagas de manera digital con algún software o con algún aplicativo. Lo puedes hacer en un Excel, ¿sí? Donde arrastrás nomás la fórmula y ya te calcula solo, no estás como un salame poniendo número por número. O bien podés tener algún aplicativo, así como tenemos un software contable que ustedes van a utilizar ahora para el caso de gabinete, existen también software que les permite hacer liquidación en sueldo. Si tenemos no, de vuelta. Estamos en la facultad, estamos aprendiendo e inclusive también te discuto si merece que sigamos haciendo mal las cosas, ¿sí? Pero vamos a dejarlo hasta ahí. Ahora, en la práctica, obviamente que liquidación la tenés que hacer porque si no tenés cómo saber cuánto le pagas a cada empleado. ¿Cómo lo haces? Sí, obviamente que va a depender de cada empresa, de cómo lo hagan, pero que casi seguro que lo vas a hacer usando una herramienta computacional, para usar un término nuevo. Porque hoy en día no tiene sentido que estés haciendo a mano, sobre todo por la cantidad de errores que puedes llegar a cometer y que hoy en un Excel nomás lo tirás rapidísimo, te ahorras un bruto, los brutos, entrar el mouse, nada más. O sea, podés armar esta planilla en un Excel, ya la dejas configurada con la fórmula y todos los meses lo único que haces es modificar el bruto y calculas solo todo. Nada que ver con la clase, pero alguno de mis compañeros sabe si tenemos clase de macro hoy. Ah, bien. Bueno, preocupada la chica, ni un drama. Yo también estoy queriendo cambiar el auto, si a alguno le interesa, me quiero comprar una bici, porque los piquetes no me dejan andar en auto, entonces estoy queriendo comprarme una bici, si alguien tiene una bici para vender, me avisa. ¿eh? Estoy justo, tengo acá... que está caído, sí. No, está bien, no hay nada, Milena. Pero yo entiendo, están preocupados porque... Pero si el examen es el miércoles, que si hay clase de repaso, ¿eh? Yo tengo una para vender, pero es de dama. Bueno, lo voy a tener en cuenta. Bueno, chicos, lo dejamos acá, ¿sí? Cualquier duda o consulta que les surja cuando se sienten a resolver ustedes, porque recuerden que no es lo mismo estar tirado en el sofá mirando esto, que sentarse en la mesa a trabajar con lápiz, la lapicera, la hoja, la calculadora y hacer ustedes la planilla, ¿sí? O de última, si les da demasiada pachorra, agarren un Excel y resuelvan un Excel como para empezar a entender la mecánica, ¿sí? Pero practiquen ustedes solitos y cualquier duda que tengan, no se olviden de que tenemos los foros y el Telegram, ¿sí? Pregunten. Todos vergonzosos son. Ahora, profe, nadie puede pasar la foto de la clase de spa. Bueno, pero más tarde, después se soluciona. Es temporal. Tienen el Telegram igual, ¿por qué no me pasan? Sí, también. Telegram no está caído. Yo siempre van a decir, sí, obviamente, por eso. Cualquier duda que tengan, pregunten. Ya tienen la experiencia del primer parcial, ¿sí? Hay un montón de errores que cometió en el parcial porque no se animaron a hablar en el grupo, porque tienen miedo que nos riamos de ustedes. Si yo me río, ustedes no se dan cuenta porque no me ven. Entonces pregunten igual. Y sí, porque si tienen la herramienta, ¿por qué no aprovechan? Pregunten, no nos molesta a nosotros, no importa. No importa ni cuán ridícula le parezca la pregunta, ni qué. Ustedes pregunten. ¿El miércoles hay clases? El miércoles hay clases. Y sí, porque tienen el parcial, me decís vos. Sí. Y Por las dudas. nosotros tenemos programada la clase igual. No sé a qué hora será el examen. No está previsto. Porque encima no se olviden que tenemos el fin de súper largo después que nos corta viernes y lunes. Que tenemos el súper feriado puente este que metió el Beto. Yo ya compré cerveza, todo, no me mata el martes. Así que no sé qué quieren hacer. El miércoles tenemos clase yo sí. De Si no, prácticas tenés que preguntar en teoría, César. Te van a contestar correcto, si se levantan o no correcto, y correcto. cuándo. Hacemos peña el fin de. Bueno, vamos a consultar con los adjuntos a ver si podemos hacer eso, ¿sí? Excepcionalmente por el miércoles que rinden, si depende de los horarios que tengan, si coincide o no coincide con la clase, si la podemos grabar para que la puedan ver después, ¿sí?